casa también, nuestro ministerio. Es su casa, igual como nosotros nos sentimos acá. Recibimos una invitación acá, pero nosotros le dijimos a la persona, nosotros vamos a llegar a la iglesia Ven Señor Jesús y a los pastores de Escorcia y a la pastora María, el pastor William, porque nosotros nos sentimos parte de esa casa cuando llegamos a Colombia. Le dijimos a esa persona. Y esa iglesia para nosotros es emblemática, categórica. Estamos unidos. Se nos quedaron viendo cuando le dimos esa respuesta. Libro de Jeremías, capítulo 29. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado y de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y después de que salió el rey Jeconías y la reina y los del palacio, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Esac, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a toda la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadla y plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrá hijos e hijas, da maridos, da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis, procurad la paz de la ciudad, los cuales os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Isaías 54, versículo 2 y 3. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega la cortina de tu morada, no te limites. Alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblarán ciudades asoladas. La palabra que voy a ministrar en esta mañana la hemos titulado Rompe tus límites. Vamos, dígale al que tiene la par, rompe tus límites. Me parece que esta palabra es para este tiempo. Señores, estamos viviendo tiempos de destinos proféticos, tiempos de cumplimientos en los cuales se necesita desesperadamente creyentes emergentes que entiendan el plan de Dios para este tiempo, que tengan la capacidad de discernir no solo las estrategias del diablo, sino también la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Y cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Dios se está moviendo nuevamente sobre la faz de la tierra, y si queremos ser colaboradores de Dios
en el establecimiento del reino de Dios en estos tiempos, entonces necesitamos gente de visión, de sabiduría, de claridad profética y de entendimiento de la verdad y del propósito de Dios. Repita conmigo, necesitamos gente de sabiduría, de entendimiento profético, de visión y de comprender el propósito de Dios para la tierra. Repita conmigo, necesitamos, número 1, gente de visión, de sabiduría, de claridad profética y de entendimiento de la verdad y el propósito de Dios. Me impresiona esta palabra que acabamos de leer porque el profeta Jeremías, guiado y orientado por la voz profética de Dios, el Eterno le da una palabra y escribe una carta. Y escribe una carta para la nación. Primeramente le habla a los gobernantes, luego le habla a los príncipes y luego le habla a los sacerdotes y así sucesivamente le habla a todo el pueblo general. Había una crisis alarmante para la nación de Israel. Ayer, escuche bien, en las noticias pudimos ver que Israel sufrió un ataque nuevamente en la frontera de Gaza. Señores, cuando nosotros vemos todos estos acontecimientos, son tiempos proféticos y debemos entender que Dios está acelerando todas las cosas en un cumplimiento profético para que la iglesia, escuche bien, la iglesia pueda entender y pueda tener la visión y la sabiduría y la claridad profética para discernir y entender el propósito de Dios para la tierra. Cuando vemos esto nuevamente en la escritura, dice que le dio una carta rectora directiva donde ellos tenían que entender el plan de Dios para ellos. Y el profeta Isaías también profetiza, son contemporáneos los profetas, porque era el mismo espíritu que operaba, era la misma directriz profética la cual le estaba dando. Señores, las semillas de fe están siempre dentro de nosotros, pero surgen crisis en nuestras vidas y esas crisis, ¿qué logran hacer? ¿Para qué vienen estas situaciones en nuestra vida? Para estimular y nutrir nuestra fe como creyentes. Cuando nosotros entendemos esto y vemos el panorama profético, Dios le empieza a hablar a esta nación y le dice: ustedes van a ser transportados a Babilonia, pero en Babilonia ustedes van a seguir edificando casas. Pero en Babilonia ustedes van a plantar huertos y van a comer del fruto de ellos. Pero en Babilonia ustedes seguirán casando sus hijos y sus hijas para que tengan hijos. Y en aquel lugar ustedes se van a multiplicar. Porque cuando hay mayor opresión, se multiplica más la iglesia. Es cuando nosotros entendemos que cuando surgen crisis en nuestras vidas y situaciones, cuando hay una recesión económica en el mundo entero, porque es en el mundo entero, usted tiene que tener visión y claridad profética y sabiduría para entender. Porque siempre en el plano profético escritural, cuando usted ve el pueblo de Israel, que es el patrón, el modelo a seguir de la iglesia, para entender en un plano natural el mundo espiritual, usted debe entender que siempre que surgieron estas situaciones y estas problemáticas en la tierra, era porque Dios se proponía manifestarse para con su nación. En este caso, en el siglo XXI, la iglesia de Cristo, debemos entender que cuando surgen estos acontecimientos y surge toda esta situación, nosotros debemos tener sabiduría, visión
claridad profética para entender los propósitos de Dios, porque la gente solamente discierne las estrategias del diablo, pero también debemos entender y discernir cómo Dios se está moviendo en este tiempo, mi pastora. En este tiempo nosotros como hijos de Dios debemos ser una generación emergente que entienda cómo Dios se está moviendo. Cuando usted entiende esto, usted nada lo va a agarrar desprevenido, porque usted tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No te va a dejar caer. Ahora bien, el profeta Isaías también profetiza y le dice en el capítulo 1, el capítulo 54, versículo 1, le dice: gózate y alégrate, oh hija de Sión, porque más son los hijos de la desamparada que la que está casada. Regocíjate. Palabra que ustedes la tienen acá del Congreso, y Dios le habla en la carta y le dice: multiplicaos allí y no disminuyáis. Parece algo contradictorio. El Señor le está diciendo a ellos que en el medio de este sistema perverso, en medio de una crisis existente, ustedes se tienen que multiplicar, pero ustedes van a seguir progresando en el medio de un sistema perverso. Y le dice: ensancha el espacio de tu carpa, despliega la cortina de tu morada, no te limites. El gran dilema de muchos es que cuando surgen situaciones difíciles, empiezan a limitarse, mi pastora. Lo contrario, la Biblia dice que cuando todo se puso difícil es cuando el pueblo se tiene que multiplicar, es cuando el pueblo se tiene que expandir, es cuando el pueblo tiene que creer a la palabra profética e ir más allá de lo que cree o entiende humanamente. Ese es el pueblo modelo. Y esta palabra tiene una aplicación bastante distintiva cuando le dice: extiéndanse. Y es una palabra que tiene una magnitud tremenda del hebreo parax, de la raíz prin, salir rompiendo. En muchas aplicaciones: abrir, aportillar, aumentar, crecer, derribar, destruir, divulgar, esparcir, hacer estrago, extender, importunar, insistir, multiplicar, reposar, romper, incrementar, hacia el frente, hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera y mucho más allá. En otras palabras, le está diciendo: aunque ustedes estén en esta situación, estén despatriados, estén llevados a otra nación, ustedes allá en ese lugar, ustedes van a seguir edificando. La gente dice que tú no puedes comprar más propiedad porque la cosa está difícil. Dios le dijo a ellos: ustedes van a edificar ahí, porque ustedes se van a multiplicar, y cuando más hay multiplicación, necesitamos más lugares espaciosos para albergar gente. Y le dice: y ustedes van a plantar ahí huertos y van a comer del fruto de ellos. En otras palabras, Dios le está hablando, porque cuando surgen, escúcheme, situaciones, ahí salen profetas de donde no hay, y le empiezan a decir: no, que empiezan a profetizar, y Dios le dice a ellos: yo no los mandé.
Usted no se da cuenta que cuando no estaba la pandemia nadie profetizaba. Cuando vino pandemia todo el mundo empezó a profetizar, hermano. Ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente, dice el Señor. Entonces cuando nosotros veníamos para acá, la gente decía, van para allá y allá hay problemas. Y yo dije que nosotros ya estamos habituados a los problemas, ¿entiendes? Nosotros tenemos ya un doctorado en situaciones críticas. En otras palabras, cuando nosotros entendemos que somos gente de fe, no importa el lugar donde vayamos, porque ahí vamos a romper, ahí vamos a aumentar, ahí vamos a crecer, ahí vamos a traer resistencia y vamos a hacer algo. En otras palabras, porque mi ciudadanía no es de la tierra, es del cielo. Yo soy ciudadano del reino, y el ciudadano del reino, donde quiera que está, tiene que traer cambio. No importa lo que esté pasando, la cuestión es lo que tú sientas dentro de ti, porque más poderoso es el que está en nosotros que el sistema que está en el mundo. No somos la gente de la fe, somos agentes de la fe para traer en el medio de un sistema donde la gente no tiene esperanza. Usted tiene la esperanza en Cristo, usted tiene la respuesta de Dios. Señores, originalmente el Eterno de Dios le dio esta palabra profética al pueblo de Israel cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Y asombrosamente esta palabra tiene un triple cumplimiento, y creo que uno de ellos es para este tiempo. En otras palabras, iglesia, comunidad cristiana, ven Señor Jesús, no te limites en el medio de esta situación, en medio de lo que pueda estar, de los alebacles que puedan suceder en el mundo entero, porque Dios te dice hoy, no te limites, ven Señor Jesús, avanza, rompe, trae un rompimiento en esta parte de la ciudad, porque te vas a estremecer. Mire, usted tiene unos apóstoles, aquí en esta casa hay una unción apostólica, gente que cruza fronteras, que le cree a Dios en el medio del sistema. Cuando sus apóstoles iban a Venezuela, ellos iban, hermanos, iban cargados de fe, iban cargados con una palabra de reino. Nosotros recordamos todo eso, hermano, y ustedes son parte de esta casa y tienen un ADN de esta casa. No importa de lo que pueda estar ocurriendo, ustedes tienen que creer y maximizar la fe. Dios te va a dimensionar y vas a creerle a Dios en el medio de cualquier circunstancia. Y la gente se alarma por situaciones que puedan estar ocurriendo. Ahora bien, la gente habla de crisis. Y el pueblo de Israel, siempre que yo he visto en la Biblia, se encontró en medio de una crisis. ¿Y por qué nosotros nos alarmamos? Si nosotros somos la iglesia, tenemos mayores cosas, dice la Biblia, que ellos. Ahora, ¿cómo definimos la palabra crisis? ¿Cuán grave debe ser esta situación? ¿O qué tipo de crisis ha vivido a lo largo de su vida? ¿Qué clase de crisis está viviendo en la actualidad? Es verdad que lo que para algunos representa una situación de crisis, para otros no constituye un problema. Las crisis son experiencias que usted no previó ni se preparó para enfrentarla. Escuche bien, la gente dice, no, que esta enfermedad o esta situación que vino a mi vida, o que tengo el salgo en rojo. Usted nunca se está preparando para eso, y menos los hijos de Dios. Nadie se prepara para eso. Son circunstancias que causan desasosiego y preocupación y los toman desprevenidos y le causan malestar. Nadie se prepara para esto, pero lo que olvidamos es que Dios está con nosotros. El Eterno
está con nosotros, señores. El Eterno se está moviendo en el medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar atravesando. En otras palabras, señores, el pueblo de Israel, el Señor le habló y le dijo: ustedes están en este sistema y están llevados en cautiverio, en esclavitud, pero yo le digo algo. El Señor le dice a ellos, los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice: rogad pues por la paz de la ciudad, porque esa paz se volverá a vosotros si nosotros oramos, escuche bien, sosegadamente por Barranquilla, sosegadamente por Colombia, sosegadamente por las naciones de la tierra. La paz se va a volver a usted, a mí, cuando nosotros creemos. Es una palabra que el Señor le da a ellos y le dice que esa paz se volverá. Es intrínseca esa palabra. La palabra paz es la palabra shalom, y esa palabra tiene connotaciones, escuche bien, para nosotros. Trae paz interior, pero también habla del shalom de Dios que viene a nuestras vidas. Escuche bien, viene la prosperidad de Dios para nuestras vidas, y la prosperidad de Dios no viene del gobierno humano. La prosperidad de Dios no viene por la caja social. Escuche bien, la prosperidad de Dios no viene por la herencia que tú heredaste de un tío. La prosperidad de Dios viene del cielo, de la fuente. Le está diciendo, por eso es que un judío le dice al otro: shalom, la del Señor te siga, su prosperidad vaya contigo. En otras palabras, Dios le está diciendo que cuando ustedes oran por Barranquilla, y Barranquilla es prosperada, cuando la nación es prosperada, el pueblo es bendecido. En otras palabras, escuche bien, cuando usted elige bien, usted va a recibir los atributos y los beneficios del reino de los cielos. Si usted tiene una declaración de fe en favor de la nación, lo que le está diciendo el Señor: oren, aunque se encuentren fuera, oren por esta nación. Escucha bien, le está diciendo: oren por Babilonia. No le está diciendo oren por Jerusalén, porque ellos habían salido de ahí. Le dice: oren por este sistema, escuche bien, perverso y destructivo, porque si esto se libera, la bendición va a venir a ustedes. Vea la Biblia y léala. No le estaba diciendo oren por qué. ¿Por qué ciudad? Ya entiendo por qué Jesús le dijo: Señor, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes de él. Y a veces hacemos oraciones contrarias a mi pastora. Hacemos oraciones porque no nos encontramos acá y bueno, no vamos a orar. Escúchame, si ustedes oran por Colombia, si ustedes oran por Barranquilla, eso se va a venir a ustedes. La bendición, si la ciudad prospera, ¿quién prospera? Los ciudadanos. Es una ecuación perfecta. En otras palabras, la gente dice: no, esto se lo llevó el quien lo trajo. Dicen por ahí: esto ya se acabó, hermano. Y ahora lo que viene, dicen en Venezuela: póngase a las apargatas, decía la gente, porque vamos a bailar joropo. Hermano, pero si nosotros empezamos a orar, a interceder, a clamar por el Señor, vamos a romper los límites. Y aunque el sistema perverso tenga, escuche bien, un plan diseñado, los hijos de Dios tienen toda la intervención y tienen todas las armas espiritual, toda la artillería espiritual para desbaratar toda trampa del diablo. Dios está buscando una generación emergente. En el libro de Ezequiel dice que Dios buscó a alguien que hiciese vallado a favor de ellos, pero no encontró uno. Yo creo que acá en este lugar hay más de uno que quiere levantarse y hacer vallado por esta nación, por este país, por esta barriada. Alguien se tiene que levantar por la familia, alguien se tiene que levantar por el matrimonio, alguien tiene que interceder y orar a favor de la nación. Número uno, para romper límites debemos entender esto.
Nuestro Dios eterno añade, no quita. La gente dice, no, es que Dios me quitó esto, pastora, y viene a la consejería, me quitó aquello, me quitó lo otro. Dios nunca le va a quitar nada a nadie que le dio. Pero para Él añadir exige una previa preparación. El gran dilema es que no queremos vivir la preparación de Dios. Y la preparación tiene que ver con los procesos. El pueblo de Dios, Israel, escuche bien, él ha experimentado procesos porque Dios quiere enseñarnos. En este caso la iglesia. Y los procesos se denominan a un conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realiza o tiene un lugar o un fin. Los procesos, una entidad activa que tiene asociada un conjunto de atributos, códigos, datos, está registro identificador único, un programa de ejecución, y esta ejecución es secuencial, sistema de operaciones. En otras palabras, por eso es que cuando José se nombra en la Biblia, la historia de José, un ejemplo claro es que José estaba en el programa de Dios. Y era un programa en ejecución. Cuando se habla de Job, Job estaba en el programa de Dios. Y usted dice, ay, mire que yo soy el hijo de la panadera. Escuche bien, mira todo lo que me pasa a mí, al pato Lucas, dice alguno. Escuche bien, mire todo lo que me está viviendo. Lo que ocurre es que si usted está en el programa de Dios, usted tiene que ser procesado. Porque es un programa. Es cuando usted llega a la caja del banco y está el cajero y le pide su número de identificación. Y cuando le registra, usted sale en el programa. La cosa es cuando usted le da el número de identificación y no está en el programa. Ahí sí, ahí hermano, se me fueron los pelos, hermano. Usted dice, ¿cómo así? Si tenía tanto, tenía 500 millones de pesos. ¿Cómo que no está? Y cuando usted está en el programa de Dios, usted está asegurado. Porque por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones, y le pongamos ahí proceso, las estaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En otras palabras, Dios te está añadiendo en el medio del proceso. Cuando usted tal vez no está viendo algo, es porque Dios está añadiendo un valor espiritual a tu vida. Lo que ocurre es que la gente solamente ve lo físico, pero no ve el valor espiritual que Él está depositando dentro de ti, para que más adelante usted pueda ser un buen administrador del reino de los cielos. Todo lo que le pasó a José, todo lo que le pasó a Job, eran valores espirituales que eran añadidos en su vida para el mañana. En otras palabras, no te quejes en el medio del proceso, porque Dios está haciendo algo y está añadiendo valores espirituales, estrategias, escuche bien, mecanismos espirituales para sacarte a flote en el tiempo de promoción. Lo que pasa es que como no somos espirituales, no entendemos que cada vez en nuestra vida que suceden cosas es porque Dios está añadiendo valores espirituales que tienen connotaciones para el futuro. Recuerde la palabra, necesitamos gente con sabiduría, con entendimiento profético, con claridad del propósito de Dios. Los valores son añadidos del reino en nuestras vidas en el medio de las calamidades y en el medio de las situaciones difíciles. Porque si usted no pasa por una situación tal vez de enfermedad o de crisis financiera o de problemática de vivienda o de situaciones con los hijos o situaciones en el matrimonio, si esos valores no son añadidos, ¿cómo usted va a tener la resolución para el día de mañana o para ayudar a otros? Son lecciones adquiridas. Dios no le quita nada a nadie, le añade. Número 2,
Nuestra mente limitada, nuestra mente vive basándose en los paradigmas que son las interpretaciones de las cosas, y estas se han formado de acuerdo a nos criamos, el ambiente donde hemos vivido, a las experiencias que hemos pasado. Los paradigmas crean parámetros con líneas constantes e invariables que no se pueden cambiar. La mente está limitada cuando he vivido espacios restringidos con capacidades ilimitadas. Si tu vida ha sido pobre, tu mente no puede ir mucho más allá de lo que concibió, vivió. Si el Eterno va a hacer algo contigo, te va a pedir que rompa con los parámetros y límites para que puedas entender el propósito de Dios. En otras palabras, cuando Él te está llevando en el proceso rompa con esos paradigmas. Si Dios va a hacer algo con usted, Dios va a romper las limitaciones, va a romper esos parámetros. Que escuche bien, porque tal vez usted dice: no, hasta aquí llegué, no puedo ir más allá. No, Dios quiere que lo rompa esos paradigmas y que no tengan limitaciones. Usted puede ir más allá. Tiene que ser gente de fe, tiene que ser gente optimista. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien la está? Escuche bien, me hago entender en esta mañana, porque Dios esos paradigmas, porque te quiere llevar más allá. En otras palabras, la gente dice: no, hasta aquí yo llego y yo no voy a ir más allá. No, el Señor te está diciendo: si haces un esfuerzo mayor, yo te voy a llevar. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué viene el poder? Para ser testigo. El poder no solamente es para que usted se goce aquí en medio de la reunión. El poder es para que usted lo demuestre afuera. El gran dilema de la gente que nada más se queda el poder aquí en la reunión del domingo, de la escuela dominical. Porque el poder viene, la palabra y poder del griego dunamis. Dice la palabra dinamita, pero también dice capacidad. Es la capacidad. Es el poder en reserva. Es el potencial en muchas aplicaciones. En otras palabras, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, te hace capaz. Porque hay gente que dice: yo no soy capaz, Pastora Yuli. ¿Verdad que le ha dicho? Yo no soy capaz. Pero es que cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Él te hace capaz. Lo que usted antes no podía hacer, ahora usted lo hace, porque tiene el Espíritu de Dios. Ahora sí es capaz de hacerlo. Es la capacidad del cielo que te habilita. Por eso es que la gente dice: no, que estamos empoderando. Es que el único que puede empoderar es el Espíritu de Dios. Es lo que dice la Biblia. Si viene el Espíritu Santo, te empodera para que seas capaz de ir más allá de lo que crees o entiendes. Por eso es que te conviertes en un testigo del poder de Dios. No un testigo de Jehová, sino el testigo del poder de Dios. Entonces, donde quiera que usted vaya, usted puede decir: yo soy testigo del poder de Dios, porque yo vengo de esta situación, de esto que he vivido. Escuche bien, ¿sabe cuál fue la defensa de Pablo cuando fue delante del rey Agripa? Fue su experiencia con Dios, con Cristo. Y cuando usted ve la resolución de Pablo, es el testimonio. Él le dice: yo era perseguidor de los cristianos, yo hice y aquello y lo otro, hasta que tuve la visión celestial. Wow. Porque en el mismo día que usted tiene un encuentro con Dios, usted no va a ser el mismo. Y usted, donde quiera que vaya, va a hablar que tuvo un encuentro con Dios y tuvo una visión celestial.
Porque cuando usted tiene la visión celestial, el encuentro con Dios, usted donde quiera que vaya, ese va a ser su carta de presentación. Donde quiera que usted vaya, usted, eso le va a abrir puertas, eso le va a sacar del problema, eso le va a catapultar, eso le va a dimensionar en la fe, eso lo va a librar del león, del ejército, eso le va a librar a usted de cientos de cosas que pueden venir y ataques diabólicos que pueden venir a su vida. Pero usted, como es testigo de Dios, eso va a venir. La gloria de Dios se tiene que manifestar en los hijos que llevan el mensaje. Número 3, desarrolla una conciencia de heredero. Rompa con la mentalidad de pordiosero que está esperando una ayuda para resolver una necesidad. El eterno Dios no responde a una necesidad, a una ayuda. Él responde al propósito eterno que diseñó para nosotros como hijos. Y tenemos herencia. Por eso Cristo murió y resucitó, para abrirnos el testamento y saber cuál es nuestra herencia. Señores, los herederos no malgastan la herencia, sino la multiplican. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad siempre se va a repetir. Por eso es que se llama el ciclo de las necesidades. Y el ciclo de las necesidades nos enseña que una vez que una necesidad es suplida, se vuelve a abrir otro ciclo. Pero cuando usted entiende el propósito de Dios a su vida, y usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Y dice, y en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Le vuelvo a repetir, y en él mismo tuvimos herencia. Tiempo verbal. Tiempo verbal. Pasado. ¿Y por qué vive así? La pregunta es, ¿por qué vive así? Si la herencia ya fue repartida. Pero la Biblia dice, mientras que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de toda la casa. Mientras que seamos niños, no tenemos acceso a la herencia. Mire, yo veo en mi país, hermano, no hemos aprendido, pastor. Hay mucho derroche ahorita. Y hay gente viviendo en miseria, pero hay mucho derroche. Aún la iglesia está haciendo mucho derroche con artistas y cuestiones que se van cargado, y hoy esto no han aprendido. Estamos siendo reprobados nuevamente. Y la gente del mundo, hermano, mire, Luis Miguel va el año que viene y ya vendió todas las entradas en $1,500. Nada más el VIP $2,500. Vete a internet, ya está vendida, está agotada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Biblia dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Porque sembráis ¿en qué? En saco roto. Y muchas veces nosotros en la iglesia no damos ni un peso, ni un dólar, hermano. Cuando es en el tiempo difícil, la iglesia ha sido el suministro de Dios. Yo no sé por qué voy a decir esto, hermano. Es para acá. Escúcheme, la iglesia ha sido el portal dimensional del Señor para proveer. Porque para eso Dios preparó a José.
Y José no lo entendió en el momento, sino hasta que tuvo su encuentro con sus hermanos. Y él entendió en la sabiduría de Dios en su vida. Dice, para esto el Señor me preparó para este tiempo. No solamente para ser el recurso de Dios para Egipto, sino para las naciones vecinas. En otras palabras, cuando nosotros vemos a la iglesia, debemos verla como ese José, que fue el proveedor. Y usted dice, no, pero es que la iglesia no me dio ni una bolsa de mercado. No, no, pero que le dio la palabra de fe. Activó a usted para que usted caminara en momentos difíciles. La iglesia le dio la palabra de esperanza. La iglesia le dio la alentada por la espalda para que siga adelante. La iglesia fue el proveedor de fe en el medio de la crisis, porque usted no necesita recursos. Recuerde eso, usted lo que necesita es fe, porque la fe es la que vence el sistema, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo no necesito un recurso, yo lo que necesito es la palabra de fe, la que me va a impulsar para seguir adelante. Y muchas veces retenemos lo que tenemos que darle a la iglesia, escuche bien, y lo gastamos y no lo invertimos donde tenemos que invertirlo. Eso trae limitaciones. Y hay gente que se limita solamente al diezmo y a la ofrenda, pastor, pero se olvidan de la primicia. Dice, no, pero es que en enero, no, que la primicia, escuche bien, usted tiene que darle primicia al Señor continuamente. ¿Qué primicias trajiste hoy para el Señor? Y no solamente dinero, en todas las áreas, hermano. En todas las áreas usted tiene que honrar a Dios. ¿Honra a Dios con qué? ¿Con qué? Con todas las primicias y bienes. La gente dice, no, yo traigo la primicia. ¿Y dónde está el bien? El bien es la posesión. ¿Será que aquí le han traído algún bien, pastora? ¿Ah? Eso es lo que está hablando de primicia. Honra a Dios ¿con qué? Con todas las primicias de tu fruto y con los bienes. Se usa esa palabra acá también. ¿Será que usted ha traído un bien para acá? Para honrar al Señor. Mire, yo cuando era muchacho, yo tengo varios años conociéndolos a ustedes. Ya voy, me falta, ya estoy llegando a los 50 años. Yo creo que yo conocí a los pastores cuando tenía 20 y algo. Imagínense cómo pasan los años. Mire, yo creí al Señor, mi mamá ya era cristiana a los 19 años. Y cuando yo leí la Biblia decía, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo dije, ¿cómo es esto que más bienaventurado es dar que recibir? ¿No será más bienaventurado en mi hipótesis humana? Porque uno siempre jala pan de uno, ¿no? Pero el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, yo un día iba caminando por la catedral y están, usted sabe, los mendigos ahí, pidiendo limones. No sé si aquí, en el suelo, hermano. En aquellos años estaban tirados en el suelo la gente, pidiendo una limosna, hermano. Entonces yo pasaba y yo, bueno, pero este hombre va todo el tiempo ahí con un tarro, hermano. ¿Entiendes? Lleno de monedas y lleno de billetes, hermano, el tipo. Pero el tipo pasaba el tiempo y pasaban los años del hombre ahí. Y entonces el Señor me trajo a la mente el texto nuevamente, me lo aclaró. Y yo veía que la gente pasaba, sacaba el bolsillo y lo echaba ahí. Y el Señor me enseñó algo. El que está arriba es el que daba, pero el que recibía era el que estaba abajo. Entonces el Señor me trajo esto. Es que los dadores siempre están en una posición de altura y los que reciben siempre están en una posición de inferioridad. Cuando usted da,
Usted está en una dimensión de altura, sentado con Cristo Jesús. Usted es una persona bendecida por Dios. En cambio, el que está tirado en el piso siempre está en esa condición de inferioridad, recibiendo. Y ahora, ¿por qué pasan los años y está así? Porque están cumpliendo un ciclo de necesidad. Y después el Señor me llevó al texto donde dice que Judas extraía del tesoro del Señor, porque el Señor tenía un tesoro y Judas era el tesorero, hermano. Pero dice que siempre en el tesoro había. Y entonces pude entender que los recursos de Dios son ilimitados. Por mucho ladrón que haya, escuche bien, los recursos de Dios nunca se van a acabar. Por mucho ladrón que haya, los recursos de Dios siempre van a estar, porque son inagotables. Cuando usted cumple con Dios, Dios le dará a usted todo lo que necesita abundantemente, dice el apóstol Pablo. Dice mucho más de lo que entendemos, escuche bien, lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros, mucho más abundante de lo que entendemos o creemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿qué poder actúa en nosotros? Entonces, cuando vive en capacidades limitadas y usted no ha renovado, usted no entiende eso. Usted es un ciudadano de primera categoría. Gracias por los 4 que dijeron amén. Usted es un ciudadano de primera categoría. Y los ciudadanos, señores, miren, nosotros hablamos bien de acá de Colombia. Nosotros, mira, una iglesia puede estar en un barrio, porque cuando la iglesia va a la iglesia, todo el mundo, las mujeres con buenos vestidos, los hombres bien vestidos, usted lo ve, la gente bien pulido, las mujeres se arreglan, se ponen, porque vamos a la iglesia. Mira, esa gente, aunque vive en el barrio, eso no va a ir con la chancleta, como dicen por allá. Escuche bien, eso van bien arreglados. Entonces ustedes son ciudadanos de primera categoría, son ciudadanos de reino, tienen que ir siempre estarán arriba y nunca estarán abajo, porque el Señor te ha puesto por cabeza y no por cola. Tú no pedirás prestado a las naciones vecinas, sino ellas vendrán a ti a pedir prestado. Escuche bien, porque serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae y que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que usted hace tiene que prosperar. Usted tiene que prosperar. Usted prospera afuera, usted prospera adentro, usted prospera en el extranjero, usted se va a Europa y prospera, usted se va a Estados Unidos y prospera, usted va a estar aquí, se va a la Patagonia y tiene que prosperar, porque la promesa de Dios está en usted. Por eso es que yo veo un Isaac que se encuentra en un tiempo de hambruna difícil y Dios le dice: no descienda a Egipto, sino quédate en esta tierra de Gedar, porque ahí yo te voy a bendecir. Y dice que sembró en aquella tierra y cosechó el 101 por 1. La cuestión no era la semilla, pastora, la semilla no era, el dilema no estaba en la semilla, sino que Isaac era el poseedor de la promesa de Dios. Es quien posee la semilla. Nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. No era tanto porque podía tener los frijoles mágicos de Jack. La cuestión es quién posee la semilla. Por eso es que cuando Jesús se encuentra a Bartimeo, le dice a la gente: porque este es un hijo de Abraham. La cuestión no es lo que tú puedas tener, la cuestión es quién eres tú en el reino. Tu identidad en el reino es lo que le da la capacidad a la semilla que tú siembres, porque las promesas en Cristo son sí y amén en Él y en ti. Nosotros no hemos entendido que nosotros somos los hijos de la promesa, somos los hijos de la fe. ¿Por qué se categoriza? Y la Biblia hace énfasis que somos hijos de Abraham.
¿Por qué? Porque Abraham se distingue porque es el padre de la fe. Y dice que todos los que son en Cristo son procedientes de la línea de Abraham. En otras palabras, señores, Abraham por donde se metiera le iba bien. En otras palabras, por donde usted se meta, hermano, le va a ir bien. No importa lo que le esté pasando, a usted le tiene que ir bien, porque en usted está la promesa de Dios. Rompa con los límites y créale a Dios. Póngase de pie. Créale a Dios. Dios le va a guardar de todo mal. Dice que en el día malo, ¿él dónde lo va a esconder? ¿Dónde lo va a esconder él en el día malo? Dice el salmista. ¿En lo oculto de qué? De su tabernáculo. Dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. Porque 1000 caerán a mi diestra y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y el que habita el abrigo del Altísimo y el 91:10 que dice, ninguna plaga tocará mi morada. Eso es palabra de fe. Cuando usted cree esto, hermano, a usted no lo va a afectar nada. Usted le va a creer a Dios, porque usted es poseedor de la promesa. Dios le da cobertura. Por eso es que Job estaba seguro. Y el enemigo le replica al Señor, le dice, ¿acaso no le has cubierto a él y a todo lo que posee? ¿Le ha hecho qué? Vallado. Mire lo importante cuando usted cree a Dios y entra en cobertura. Dice que le hizo vallado a él y a todo lo que poseía. Número 1, Dios te cubre. Dice, número 2, y le dice, y le has dado bendición a la obra de sus manos. Número 2. Y número 3, eso está en Job capítulo 1:10. Miren, número 3. Y le dice, y has aumentado los bienes que tienes sobre la tierra. Cuando usted es obediente a la cobertura que Dios puso aquí en la tierra, Dios le guarda. Número 1. Número 2, le bendice la obra de sus manos. Y número 3, le aumenta los bienes sobre la tierra. Búsquenlo en la Biblia. Job 1, versículo 10. ¿Usted quiere ser un bendecido? Cumpla la Biblia. No empiece a inventar cosas, aquello. Los inventores ya están listos, hermano. Lo que necesitamos son gente sabia, con visión, con claridad profética y entendimiento del propósito de Dios. Levante sus manos ahí. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos. Que esta palabra, Señor, se internalice en su vida. Que el espíritu de la palabra se haga carne, sangre y hueso en ellos. Que la gloria del Señor le cubra. Padre eterno, que esta casa, Señor, tenga intensidad de búsqueda. Que esta casa crea las promesas de Dios. Padre, que esta casa se mueva en fe. Padre de la gloria, que tu espíritu, Señor, Padre de la gloria, haga una incrementación poderosa en cada uno de ellos. Que ellos salgan fortalecidos hoy, Padre eterno. Que la palabra, Señor, que la tomen, Señor, la hagan en ellos. Y que cuando salgan de esa puerta para allá, demuestren el poder del Espíritu Santo. Señor, que tu gloria se manifieste de una manera especial, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Si hay una persona acá que haya sido invitada y quiera pasar para hacer la oración de fe, lo puede hacer hoy. El Señor le ama y el Señor quiere restituirlo a su lugar. ¿Hay algún invitado? ¿Algún amigo? Yo quisiera orar por esa persona. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor acá bien mejor. Dios te bendiga. Te bendiga. Vamos a orar por usted. Gloria al Señor. El Señor le ama y le va a guardar. Tienen sus ojitos ahí. Aquí está el Espíritu Santo. Eso que sienten es el Señor. Es el Espíritu Santo que le ama. Dice que el Espíritu Santo es el que trae a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor, de una manera especial la vida, Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todo mi pecado. Lávame con tu sangre. Sé el Señor y el Salvador de mi vida. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Espíritu de Dios. Cristo viviendo en ellos y en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por ella, para que usted le guarde. En el nombre de Jesús, que la unción de Dios, que el Espíritu Santo llene. Llénala, Jesús. Es la gloria del Señor. Llénalo, Señor. Dale fuerte aplauso al Señor. Giselle le guía porque está sobre el tiempo el pastor para ir a la iglesia de Los Ángeles. La persona que lo va a llevar. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al que vive y reina. Puede sentarse en esta hora. Bendito sea el Señor. Vamos a preparar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Bendito sea el Señor.